youtubera, este es un video especial dedicado al genio de la historieta moderna, Stan Lee, creador de un universo maravilloso de personajes fantásticos que han trascendido más allá del cómic. Este contenido fue grabado hace casi un año, antes de su partida, y por una cosa o por otra se fue retrasando su publicación. Hoy lo compartimos con nostalgia, pero con el convencimiento de que su legado vivirá por siempre. Pronto subiremos un video especial dedicado al impacto que dejó su partida en el mundo del entretenimiento. Mientras tanto, los dejamos con este humilde homenaje in memoriam. Stan Lee. ¿Qué tal, amigos de Comiclan? Estamos en otro video muy interesante para todos ustedes. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los hombres más creativos que ha habido, el jefe de la Casa de las Ideas, el señor Stan Lee. ¡Bravo! Bien, muy bien. Por respeto al público. Bueno, sí, efectivamente vamos a hablar de este gran personaje que es Stan Lee, cuyo nombre, digamos, verdadero es Stanley Martin Lieber. Efectivamente, como comenta Alfonso, pues Stan Lee ahora sí que pues se le considera actualmente como el padre de Marvel, o uno de los padres que crearon el universo Marvel, ya que él es de las cabezas creativas que formaron a prácticamente todos los personajes importantes que está manejando el universo Marvel. De hecho, actualmente los que son los más populares. Así es, y bueno, con esta cápsula lo que pretendemos es como que un homenaje así chiquitito de fans que somos, que desde que éramos niños pues somos fans de esos superhéroes, y que al crecer nos damos cuenta que todos esos superhéroes tenían un creador, tenían un motor muy importante, porque aunque él no es el escritor o creador de todos los superhéroes de Marvel, es el creador de los que le dieron fama, de los que le dieron realce a la editorial, y que a fin de cuentas sus personajes son los que convirtieron a Marvel en el emporio que es hoy. Y hay una polémica, mira, varios de sus personajes principales, pues es Spider-Man, los Cuatro Fantásticos, Hulk. A Thor medio se lo fusiló de la mitología nórdica, y eso ya lo platicamos en otro capítulo. Sus personajes principales, hay aquí una polémica, sobre todo se desata con Spider-Man, porque a él lo toman en cuenta ahora como co-creador, porque Stan Lee fue quien imaginó a Spider-Man, quien lo escribió, quien escribió su historia, pero hubo un dibujante, Jack Kirby, que fue quien hizo el dibujo. Steve Ditko. Sí. Steve Ditko hizo pues el dibujo de Spider-Man. Entonces empezó una batalla por la autoría del personaje. Para mi punto de vista, el personaje es de quien lo imagina, quien lo crea y quien lo escribe. Pero bueno, hay un montón de detalles, de problemas en los que varias personas se disputan la creación de un personaje. Y también hay muchos personajes que no son de él. Por ejemplo, Capitán América no es un personaje de Stan Lee. El Capitán América ya existía, y Stan Lee pues lo toma y empieza a escribir acerca del personaje. Y hay una anécdota que cuenta Stan Lee que es muy recurrente. No es una anécdota de algo que le pasó una vez, es algo que le pasa muy seguido. Él escribió a los X-Men, pero los X-Men originales, que eran Iceman, Bestia, Cíclope, Jean Grey, creo que también eran los primeros, después fueron metiendo, y obviamente Charles Xavier, después fueron metiendo más personajes. Wolverine no es una creación de Stan Lee, y él cuenta que en muchas convenciones se acercan personas con litografías de Wolverine para que se las autografíe, y él dice, es que Wolverine no es mío, y le dice a la persona, no me importa, pero eres Stan Lee, fírmale, y le firma. Otro personaje muy famoso que ya viene en la película también, Venom, no es de Stan Lee, Deadpool no es de Stan Lee, pero son personajes muy recientes. Básicamente, la base sobre la que se fundó Marvel son personajes de Stan Lee. Los Cuatro Fantásticos también son creación de él, y aquí hay una anécdota que su editor le pedía que hiciera cómics, porque Stan Lee de pronto metía la historia del personaje, te decía cuáles eran sus problemas, sus motivaciones, y le dijo a su editor, ¿sabes qué? Eso no le interesa a la gente, tú ponlos peleando todo el cómic, a la gente no le importa quién es, por qué es bueno y por qué el otro es malo, ponlos peleando.
Y eso le molestó, se deprimió, no sé. Entonces él llega y le dijo al editor, si no lo haces, pues vas para afuera. Él llega a su casa y le comenta a su esposa, sabes que ya voy a renunciar, ya no me importa escribir cómics. Y le dice a la esposa, ¿por qué? Pues porque pasó esto. Y le dice a la esposa, ok, el siguiente cómic, la siguiente historia, hazla como tú quieras. Total, ya te van a correr. ¿Qué más da? Él escribe Los Cuatro Fantásticos, sale a Los Cuatro Fantásticos, tiene un éxito increíble y llega el editor y le dice, no sé qué hiciste, pero sigue haciendo lo mismo. Y así fue como él empieza una bola de nieve. Los Cuatro Fantásticos fue un parteaguas para que él empezara a crear más y más historias y aventuras para nosotros. Sí, bueno, eso que comentas es un sello, digámoslo así, de Stan Lee, porque él precisamente insiste en darle esa parte humana a sus personajes y el establecer para cada uno de ellos un punto débil. O sea, siempre deben de tener su kriptonita, tienen que tener su punto débil. Sí, efectivamente. De hecho, aquí en nuestro país Stan Lee ha visitado, me parece, 3 ocasiones, aquí en México. Y una de las cosas más interesantes que a mí como fan siempre me han sorprendido, yo tuve la oportunidad de conocerlo en el 96, cuando estuve yo en México. Stan Lee siempre se quedó con la idea de, ya tengo que conseguir un trabajo de verdad. Y es lo que siempre sorprendía cuando comentaba en las entrevistas, que le dicen, ¿qué estaría haciendo a usted si no estuviera haciendo esto? Pues trabajando de verdad, dice, porque esto de estar haciendo monitos nunca fue lo mío. Y él siempre dice que quería ser reportero, que quería hacer diferentes actividades. Y ese pensamiento no se le quitó hasta, no sé, después de los 70, 80 años de vida, que ya había tenido un éxito avasallador e inclusive ya habían comenzado algunos brillos de lo que iba a ser el universo cinematográfico de Marvel. Y sin embargo, pues todos los fans siempre han sido de que, caray, ¿cómo puede ser que una eminencia del cómic como Stan Lee pues diga que quiere tener un verdadero trabajo? Porque para él eran monitos, digamos, mucho tiempo lo fueron, hasta que no se dieron cuenta de la ramificación y del poder que tiene para los medios masivos. Stan Lee también, algo de lo que poco se menciona, ahorita es muy popular por los cameos que hace en las películas de Marvel, del universo cinematográfico Marvel, del que seguido hablamos en estas cápsulas, pero él también ha aparecido en otras películas que tienen de alguna manera que ver con el mundo del cómic, como en el caso de Mallrats. Sí, exacto. De hecho, precisamente esta, que es una de tantas películas que tienen a los personajes de Jay y Silent Bob, que pues muchos de nosotros que nos gusta este universo de estos dos personajes, pues ubicamos a Stan Lee, claro, y fue ahí cuando digamos, una de tantos cameos que ha tenido. Hablan sobre cómics, si ustedes no conocen la película, muy recomendable, pero pues es muy muy buena. También Kevin Smith, exactamente. ¿Qué otras películas, Jorge? De hecho, también ahora que dice Alfonso, la entrevista, hay esta entrevista, si la ven por ahí, ahorita yo creo que hasta a lo mejor se puede bajar de internet, incluso la tenemos aquí en DVD. Es una película que le hace Kevin Smith. Kevin Smith es el sueño de todo fan porque es escritor de películas, escritor de cómics, del Devil, así es, amigo personal de George Lucas. Entonces, la vida de ambos personajes es muy interesante, pero en esta entrevista en particular, Stan Lee nos platica muchas anécdotas de su vida. No se las contamos, es mejor ustedes chequenla, lo escuchan de su propia voz. Una anécdota rápida, si se fijan, en los primeros números de Spider-Man, Peter Parker físicamente es Stan Lee, cuando era joven. Y la esposa de Stan Lee, si se fijan, es Gwen Stacy. Se parece mucho. Incluso hay mención, dice, pues me dicen que se parece, yo no le hallo tanto parecido, pero sí, son ellos dos. Y como esas anécdotas hay muchas más para que chequen esta entrevista donde la vean.
Muy bien, y siguiendo con datos curiosos, aprovechando para hacer mención de que Stan Lee tenía como una fijación. Él quería que todos los personajes que él iba creando tuvieran en el nombre y en el apellido la misma letra, es decir, que iniciaran con la misma letra. El caso, por ejemplo, de Peter Parker. A ver, cada quien diga uno. Es Red Richards. Doctor Doom. Bruce Banner. Y así nos la podemos llevar toda la media. Sí, hay muchísimos que, de hecho, no sé si alguien haya tenido como la curiosidad o de darse cuenta de este tipo de detalles. Pero pues este señor que hace poquito pues nos sacó un susto porque acaba de cumplir o tiene 95 años. De hecho, salió un meme que decía, cuídalo, Diosito, porque... Ese es uno de los personajes tan entrañables que la verdad sí mueve el hecho de pensar en que pues en algún momento ya no va a estar. Pero nos deja un legado enorme de superhéroes y yo algo que digo así como en tono de broma, pero no, es muy real. Nos deja una mitología de un tiempo, una mitología del siglo pasado. Yo me imagino que si algún día pasa algo con la humanidad y después la humanidad se restablece de aquí a 2000 años, va a haber una clase en las universidades de mitología stanliniana. Yo eso es lo que creo. Sería genial. En Harvard y en las universidades muy importantes, ya se habla de cómics, se habla de Batman, se habla de la psicología de los superhéroes, del Hombre Araña, inclusive de Stan Lee. Stan Lee pues es exponente en varias universidades que tienen calidad internacional y pues claro que él ha asistido varias veces a dar conferencias, a ser sujeto de análisis en todo esto. Así es, y recordando un poquito de las anécdotas que ven aquí, menciona también cuando DC competía directamente con Marvel y que dice Stanley, yo tenía amigos en todas partes y me platicaban lo que se platicaba en las juntas de DC. Y decían, oye, ¿por qué vende tanto? Es que tiene muchos colores la portada. Entonces Stanley le decía a la gente de editorial, ¿saben qué? Quiten los colores, déjenlas muy sombrías. Y se seguía vendiendo Marvel. Entonces en DC decían, ¿por qué se sigue vendiendo? Es que tiene muchos diálogos, los diálogos es la clave. Y entonces Stanley decía, ¿saben qué? Dejen la portada sin ningún diálogo. Y así, o sea, lo que vendía realmente es la historia, de las aventuras, lo interesante de sus personajes. Así es, esta eterna competencia se podría decir entre Marvel y DC que, híjole, pues hasta nuestros días, incluso en una cápsula que ya pueden ver en nuestro canal, en donde hablamos del universo cinematográfico de Marvel, también en las películas estamos hablando de una diferencia inmensa entre DC y Marvel. Y para que se den cuenta nada más del potencial o de cómo trabaja la mente de Stan Lee, vamos a compararlo con un personaje de DC Comics, el más famoso, Superman. Superman tuvo dos creadores. Dos personas tuvieron que pensar para hacer a Superman. Batman fue uno, Bob Kane, que de hecho eran amigos, y hizo a Batman. Y Stan Lee hizo, o sea, incontables. Si les decimos ahorita nos vamos a quedar con algún superhéroe por fuera. Pero eso es básicamente parte de la genialidad de Stan Lee. Pues sí, y no sé si tengan algo que agregar con respecto a este gran personaje que la verdad es de admirar y que tengamos en cuenta pues que nos, como dijo Alfonso anteriormente, nos ha dejado un legado muy muy interesante para las próximas generaciones. Por ejemplo, yo con mi hija pues me siento a ver los Avengers o Capitán América porque como que te sientes obligado a transmitir esta gran historia de tantos personajes. Igual también para finalizar, pues en lo personal es uno de los escritores que he admirado pues desde que comenzaba yo como fan de las historietas y los cómics. Precisamente inicié de alguna manera con Marvel y pues es
tal psicología él le dio a sus personajes y tanta humanidad, que es el objetivo, pues, o la característica principal de sus personajes, que yo creo por eso todos nos podemos identificar de alguna manera con ellos. Pero al mismo tiempo todos sus personajes son Stan Lee, porque es algo que me parece dice también en su documental, que Hulk tiene una parte de su personalidad portal, el Hombre Araña portal, los Cuatro Fantásticos, o sea, cada uno de sus personajes está basado en un poquito en él, entonces todos son Stan Lee, todos somos Stan Lee, pero pues es lo padre que todos podemos llegar a hacer eso. Todos somos Stan Lee. Concluimos esta cápsula, queríamos hablar un poquito de Stan Lee debido a los acontecimientos tan importantes que hay ahorita en Marvel. La manera que ha venido a revolucionar el mundo del cine, el mundo del cómic, creo que era importante. Igual, si quieren que hablemos más de Stan Lee, o hablar directamente de las anécdotas, que hay muchas, tanto las que menciona él o las que nos ha tocado vivir en las veces que ha venido a México, sí, que afortunadamente hemos tenido la oportunidad de verlo en persona, o en alguna vez también lo vimos ahí en la Comic Con de San Diego, donde él es muy asiduo. Pues bueno, con gusto podemos abordar el tema que nos gusten, que nos pidan, perdón. Sí, esto es básicamente un pequeño homenaje que le queríamos hacer, y pues no se olviden de suscribirse a nuestro canal, por favor, denos like y sobre todo comenten qué es lo que quieren ver en próximas cápsulas. Está a la venta en varias tiendas libros como este, con las primeras ediciones de algunos de los superhéroes. Aquí, por ejemplo, en la primera es Los Cuatro Fantásticos. Ahí está. Y también venden las reediciones de los primeros números de los primeros superhéroes. Cómprenlos si pueden. Léanlos. Realmente la forma de escribir es muy diferente a si compran un cómic ahorita actual de Spider-Verse o de algo así. Es muy diferente. Es unos diálogos muy chistosos, son unos diálogos muy inocentes, muy propios de su época y muy propios de la forma de pensar de Stan Lee. Se los recomiendo. Pues esto sería todo, Jorge. Pues nos despedimos, nos vemos en la siguiente cápsula, suscríbanse al canal